A partir de este momento, el espacio se llena de eco. Respira, habla, escucha, mira, crea, actúa, piensa, vive, vive eco. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, amigos y amigas de Vive Eco. Mi nombre es Begoña Lomelí. Los saludo con mucho gusto, dándole la bienvenida al fin de semana y también a mi compañera, amiga, socia. ¿Qué onda, Sale? ¿Cómo estás? Buenas tardes. También dándole la bienvenida al fin de semana, por supuesto, a todos los radioescuchas y televidentes, pero la verdad, se la doy con mucho gusto al fin de semana. ¿Por qué no? Y el último viernes de mes, es quincena Sí. también para muchas personas. Entonces, pues a cuidarse, a disfrutarlo mucho y a descansar el fin de semana también, ¿no? Así es, ya comentábamos en programas anteriores, ayer o antier, que el mes se nos fue rapidísimo y ya cuando se termina este mes viene el que sigue y más rápido, pero bueno, aprovechar lo que nos queda del año y a echarle muchísimas ganas. Y bueno, pues ya que estamos en esto, presentamos y agradecemos a el equipo que está esta tarde con nosotros. Claudia Fernández, muchas gracias. El ingeniero Fernando Trujillo. Que está de visita. Sí, está de visita. Muchas gracias también a Adolfo, que aquí nos asiste en la ingeniería. Gracias a quien recibe esta señal en C7 Radio y en C7 Televisión. También, muchas gracias. Por allá en radio está David Martínez y en televisión, la verdad, no sé quién le haya tocado hoy, pero le agradecemos muchísimo que esté recibiendo la señal de Vive Eco. Gracias. Bego, y antes de darle más vueltas al asunto, yo le quiero presentar a nuestro público y le quiero avisar que vamos a tener un programa súper interesante, porque la semana pasada se firmó un convenio entre el Instituto de Educación y Formación para el Trabajo de Jalisco, National Geographic y Cengage Center. Nada más. Ay, no más. Se firmó este acuerdo para que por libros de texto, herramientas virtuales, etcétera, que proporciona National Geographic y Cengage Learning Center, los trabajadores, los adultos estén muchísimo más capacitados en el idioma inglés en cualquier rama, ya sea medicina, educación, puede ser electricista, cualquier cosa, y estuvo súper padre la firma de este convenio, pero lo más interesante es que tuvimos la oportunidad de entrevistar a Guillermo de Anda, y él es el primer arqueólogo subacuático que tenemos en México, así que es un honor que nos haya otorgado esta entrevista, ¿no? Claro, toda una personalidad, él compartiendo su experiencia, lo que alcanzamos a platicar con él, ¿no? Lo cual nos dejó maravilladas, por supuesto, pero compartiendo su experiencia, años explorando los cenotes en Yucatán y otras cuevas también, pero cosas muy interesantes. Y también, Ale, para enamorar a México, ¿no? A los mexicanos de toda esta riqueza que tenemos. Creo que el trabajo que hace Guillermo es muy importante para valorar todo lo que tenemos en nuestro pasado. Así es, por ahí ya se menciona en la entrevista que México no solo son pirámides y mariachi y tequila, tenemos muchísimas otras cosas naturales de las que debemos estar muy orgullosos y pues ¿para qué les damos más vueltas, no? Por favor, no se pierdan esta entrevista que está súper interesante, una entrevista con Guillermo de Anda y también, pero antes les damos nuestras líneas telefónicas por si se quieren comunicar con nosotros. Sí, comentarios, ya sabe, 3030-5307 y nuestra alada sin costo 01800-087-8817. Cheques esta entrevista y también platíquenos al final del programa si quiere para que se la viene completita, ¿no? ¿Qué le parece y qué opina de los cenotes? ¿O qué, Ale? Vamos a ver esto. Haz eco. Vive eco. Venezuela es un país petrolero desde 1908. Sin embargo, en los últimos años se han instaurado mecanismos para que este recurso natural no manche de negro la tierra, los ríos y mares, fomentando la creación de nuevas áreas protegidas y parques nacionales. Asimismo, en Venezuela, el agua es un derecho humano y bien común no negociable, por lo que ha protegido sus mares de la pesca de arrastre. Por este y otros motivos, la República Bolivariana de Venezuela es acreedora a la mención especial del Premio Internacional Ecología Verde Ambiente. El Premio Internacional Ecología Verde Ambiente se realiza en el ámbito del Día Mundial del Ambiente, promovido por la Organización de las Naciones Unidas, instaurado en 1973, el 5 de junio de cada año. El gibón de Hainan vive en algunas islas de China y Vietnam. Ya solo quedan unas pocas decenas de ejemplares. Está a punto de extinguirse. Sería el primer gran primate que desaparece del planeta desde que comenzó la era del Holoceno, hace 12.000 años. Se queda sin hábitat por los campos de arroz y de caucho y por las pistas de golf.
Hay miles de especies en peligro de extinción en todo el planeta. Las más conocidas son los mamíferos y las aves, pero los anfibios, en realidad, son los que más peligro corren. Las razones de esta extinción masiva, algunos científicos ya han advertido de que podría ser la sexta extinción masiva de la historia, son varias, pero todas tienen el mismo origen, el crecimiento económico de la humanidad. Un estudio realizado en Nueva York arroja que aunque los carriles para bicicletas han disminuido el espacio para los coches, estos se mueven a mayor velocidad. Los taxis, según asegura el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York, han aumentado su velocidad media casi en un 7%. Los carriles no solo benefician a los ciclistas, también a los coches. Así, reservar espacios para las dos ruedas no solo logra aumentar la seguridad de los ciclistas, sino que también ayuda a que los que van en coche lleguen antes a su destino. Con los carriles de bici, todos ganamos. Ahora se pueden obtener huevos frescos en el patio trasero de su casa. Pero, ¿quién tiene tiempo y conocimientos para cuidar a una gallina durante años? La solución, alquilarla durante unos meses. La idea es crear pollos en el patio trasero o en el jardín de casa. Los pollos crecerán más felices en su patio que en las granjas industriales donde están hacinados. La empresa llamada rentthechicken.com y con sede en Pensilvania, Estados Unidos, proporciona lo necesario para criar a los pollos en esas primeras semanas. Ideal para los que creen que no tienen conocimientos suficientes para criarlos. Después, ya crecidos en invierno, cuando hace frío en el exterior y se han convertido en gallinas que ponen huevos, se llevan a una granja. La empresa solo alquila los pollos durante los meses de más calor, de mayo a noviembre. En todo caso, se puede empezar en septiembre si alguien quiere probar un par de meses cómo es la experiencia de crear un pollo. Haz eco. Vive eco. Muy buenas tardes, bienvenidos a otro de su programa Vive Eco. En esta ocasión estamos súper emocionadas, luego, porque tenemos una personalidad padrísima que tenemos la oportunidad de tener aquí en Guadalajara para una entrevista exclusiva. Él es arqueólogo y explorador de National Geographic, arqueólogo subacuático, una disciplina que no se escucha comúnmente, ¿no? Sí, Ale, muchas gracias. No se escucha comúnmente y menos aquí en Guadalajara, ¿no? Pero sabemos que México es mega biodiverso y que tenemos mucho donde explorar y es por eso que, bueno, sin más preámbulo, ¿no? Saludamos con mucho gusto a Guillermo de Anda, como ya comentabas, Ale, explorador subacuático y también, arqueólogo subacuático y explorador de National Geographic. ¿Cómo está? Estoy muy bien, gracias. Muy contento de estar aquí en Guadalajara. Pues contentas también nosotras, porque esta profesión, y siendo también el primer mexicano que tiene esta categoría, trabajando también con una revista y publicaciones muy importantes a nivel mundial, pues qué honor tenerlo por aquí y que nos comparta parte de su trabajo que ha realizado en el sureste mexicano, ¿no? ¿Cómo no? Claro, con mucho gusto, sí. La semana pasada se firmó un convenio y en la conferencia que nos dio el honor de compartir Guillermo, nos comentaba que esta es una disciplina relativamente nueva, 15 años de que se reconoce. Sí, realmente como trabajo sistemático, metodológico dentro de las cuevas, lleva muy poco tiempo, 15 años. La arqueología marítima lleva un poco más en México, unos 32 o 33 años, pero específicamente este aspecto de los cenotes es muy nuevo. En lo personal he explorado cenotes desde hace 25, pero ya armando proyectos específicos, yendo a sitios en donde hacemos un trabajo muy puntual, con una hipótesis, etcétera, vamos a hablar de 15 años. Nosotros hablamos de los cenotes de Yucatán y como turistas pensamos en ir a meternos al agua y a lo mejor decimos son las albercotas, ¿no? Sí. Pero nos puedes mencionar un poquito de la historia, que en realidad eran lugares de sacrificio, tumbas, lo que sea. Claro. Por una parte son albercotas, efectivamente, y también fueron la forma de subsistencia de los mayas de la zona de las tierras bajas del norte, que es todo lo que conocemos ahora como Quintana Roo, Yucatán. Estos antiguos mayas no solamente obtenían agua de los cenotes para subsistencia, sino que los cenotes significaban para ellos entradas hacia otro mundo, a un mundo sobrenatural en donde vivían deidades y de donde podían emanar muchos bienes pero también males, de donde los dioses habían depositado la primer semilla de maíz, de donde venía la lluvia, donde vivía Chac, el dios de la lluvia, pero de donde podrían venir malos vientos, malos augurios,
y malas cosas. Entonces habría que mantener siempre un balance, y siendo que la lluvia es tan importante y Chak, el dios de la lluvia, residía en estos lugares, había que mantenerlo contento. Y a Chak, y así como a la mayoría de los dioses, su alimento predilecto era la sangre sobre todo humana. Entonces el sacrificio humano era como la ofrenda máxima que se le podía dar a los dioses, ¿no? Con esas exploraciones y trabajos que se han realizado durante 15, 25 años en el sureste mexicano, y con esas características que tienen los cenotes, ¿qué es lo que se ha encontrado relacionado con toda esta historia prehispánica? Se han encontrado muchísimas cosas, y me remonto a una exploración que se hizo hace muchos años, principios del siglo XX, aunque no había una arqueología normada, no era un arqueólogo. Edward Thompson era el cónsul de Estados Unidos en Mérida, y él inicia los rescates de materiales, de donde vienen materiales de aleaciones de oro, textiles, madera, jades, cerámica, una ofrenda riquísima, y sobre todo una gran cantidad de restos óseos humanos. Esto es como la pauta, el cenote sagrado de Chichén Itzá. Y después de esto, en muchos otros cenotes se han encontrado materiales en perfecto estado de preservación, huesos humanos, una vez más, jade, etcétera. Pero la característica muy interesante de los cenotes es que son enormes contenedores de material arqueológico que está perfectamente bien preservado, porque son muy estables en su química, en las condiciones de luz, la corriente es prácticamente imperceptible, etcétera. Me llama mucho la atención a qué se debe que lo que se encuentra está en perfecto estado. Muchos pensaríamos que estando en el agua se deteriora a lo mejor el doble, el triple que estando a la intemperie. ¿Por qué el agua mantiene también en tan buen estado todas las reliquias que se encuentran? Porque el medio de los cenotes, para empezar, tiene un nivel constante de luz o de ausencia de ella. Los sedimentos son muy ricos en cuestiones de preservación, porque no hay bacterias, es decir, es un medio anaeróbico. A ciertas profundidades no hay oxígeno, y el oxígeno fomenta la preservación. Cuando hay oxidación, empiezan a haber procesos de deterioro, pero no en los cenotes. Hemos descubierto, hemos localizado huesos de fauna extinta de 12, 14, 15 mil años en perfecto estado de preservación. Tienes el cráneo bien preservado, colmillos, incluso en algunos casos están articuladas las patas de los animales, de osos específicamente, y están hasta las garras ahí. Es bien interesante, es bien interesante. Desconozco el porcentaje de la investigación, pero ¿creen que haya mucho más por encontrar en los cenotes de Yucatán? Sí, mira, el porcentaje, te lo doy así grosso modo. Estamos hablando de que en la península, registrados en Yucatán, hay un censo, son casi 3,000, son 2,600 más o menos. No se ha hecho un censo de este tipo en Quintana Roo, pero podemos hablar de un número similar, siendo conservadores, porque hay cerca de la costa hay más facilidad de disolución de la caliza, y muy probablemente haya muchos más sistemas. Vamos a ser conservadores, hay 5,000 cenotes, cuando menos, y hemos explorado cuántos les gustan. Muchísimos. 300. Sí, y bien explorados arqueológicamente 100. Entonces hay mucho potencial para muchas generaciones de investigadores. Creo que tenemos una gran riqueza, tanto biológica como también histórica, en los cenotes, ¿no? Por lo que nos comentas, de que pues para sacrificios, ¿no?, de los mayas y todo esto, toda la osamenta que se ha encontrado, animales, etcétera. Pero ¿qué tan, con tanta historia que guardan los cenotes y los resguardan celosamente, ¿no? Sí. ¿Qué tan valorados son los cenotes en México? Con todo esto que nos platicas, porque sí, como dice Ale, no es ir a Yucatán y padrísimo, no, los cenotes, y hay algunos cenotes que hasta ya están con cemento y todo para... Terrible, qué horror, terrible. Qué horror, sí. Entonces, esos son los casos negros, sí. Vamos. Bueno, yo me atrevo a decir que son valorados en parte, pero que no se les valora en toda su dimensión, porque platicando el día de hoy
Hablábamos de más de 1,000 kilómetros de pasajes sumergidos, inundados, debajo de Quintana Roo. Más de 1,000 kilómetros se dice fácil, pero es una gran extensión y es una gran cantidad de agua dulce, en su mayoría, que es una gran reserva natural, probablemente una de las mayores del mundo. Eso para empezar. Después la riqueza en cuanto a su belleza, formaciones, etcétera, la riqueza cultural, la interacción con los mayas y la riqueza paleontológica. A mí me dejó impresionada la cantidad de cenotes que existen en el país, y de esto me desprende una duda. Nosotros conocemos la historia contemporánea, ¿no? Hasta donde nos va tocando, depende de la edad que tenemos, etcétera. Si se sigue investigando los cenotes a fondo, ¿podría llegar a cambiar un poco de la historia que conocemos de nuestros ancestros? De hecho, ya está sucediendo. Hemos hablado mucho del paradigma de las vírgenes del cenote, que sabemos que no era la generalidad, de hecho parece que era el mínimo porcentaje de personas que entraban al cenote se arrojaban vivas. Lo que nos dan los resultados del análisis de los huesos del cenote es que hubo procesos de violencia ritual alrededor del momento de la muerte, probablemente sacrificio, probablemente personas que murieron por otra causa y que después fueron procesadas, desarticuladas, tal vez expuestas al fuego y después arrojadas. Y también vemos en los huesos del cenote sagrado que hay entierros secundarios, es decir, huesos que estuvieron enterrados fuera en la tierra y porque tienen marcas de raíces y después exhumados y vueltos a arrojar al cenote. Entonces el porcentaje de cosas, se nos está cambiando el concepto, la historia. Hace 20 años, nada más 20 años, se pensaba que en Yucatán no había habido hombres antiguos, precerámicos. Se pensaba que los mayas eran los más antiguos, que habían llegado a poblar ahí de algún lugar, y ahora tenemos cuando menos 8 esqueletos de hombres de más de 10,000 años de antigüedad. Entonces, imagínate, todo esto está cambiando la historia día con día, y mientras más investiguemos, obviamente mejores datos vamos a tener y más cambios va a haber en los libros, que es lo cual también es muy interesante. Digo, poniéndole un poquito de humor al tema, pues a la gente que quiere ir a nadar la próxima vez que se meta, que piense que abajo pues está nadando como encima de un cementerio, ¿no? En algunos casos sí, así es, sí. ¿Por qué el monopolio de todo lo que se encuentra arqueológicamente hablando son las pirámides, es lo que está abajo de la selva? Y sin embargo, es que yo insisto, ¿no? Toda la historia que tenemos y todo lo que hay por descubrir, ¿qué es lo que le falta a México para valorar arqueológicamente hablando a los cenotes? Porque insisto, el monopolio lo tienen las pirámides, que está padrísimo, pero ¿qué es lo que nos falta para poder valorar? Bueno, nos faltan cosas que ya están empezando a darse, como estos eventos de difusión, invitaciones de National Geographic Learning, para poder hacer este tipo de eventos y difundirlos al público. Creo que eso es lo que ha faltado y se está empezando a dar, porque en una conferencia uno puede transformar la mente de una persona, la percepción de una persona hacia los cenotes. Pues sí, son bonitos, son peligrosos, son oscuros, son X, pero realmente son muy ricos en muchísimas cosas. Creo que esto, divulgación es bien importante, por eso es una parte importante de la investigación. Otra situación es que nuestras autoridades arqueológicas del INAH, de alguna manera, fomenten más este tipo de investigaciones a través de tener más investigadores trabajando en ello. Creo que ese es otro aspecto. Esto de las pirámides y de la monumentalidad pues nos viene desde la época de don Porfirio Díaz, cuando tiene toda esta campaña de nacionalismo y empiezan las excavaciones en Teotihuacán, y sí, es una parte importante, ver estas ciudades maravillosas, antiguas, reconstruidas, es importante, pero todo el otro detalle de lo que está allá oculto allá abajo, la patria subterránea, como le llamamos, hay un libro de un amigo, Arturo Montero, que precisamente lleva ese nombre, ¿no? Patria subterránea o algo así, y de ahí tomo el concepto, y que es enorme, es inmensa. Tanto puede cambiar la perspectiva de una persona saliendo de una buena conferencia como estas, que yo llegué diciendo, yo quiero estudiar arqueología subacuática. No sé si exista tal como carrera.
Tú estudiaste arqueología, estudiaste buceo, ¿cómo complementas estas dos carreras para hacer algo tan impresionante? Sí. Pues mira, yo inicié estudiando arqueología en la ENA hace muchos años y dejé la carrera por hacerme buceador profesional. Mis inicios fueron un poco tropezados, después regresé a la carrera, hice una maestría, un doctorado y pues me doy cuenta de que esa es la parte fundamental, prepararse. ¿Dónde estudiar arqueología subacuática en México? No hay en este momento una institución. La había, pero hubo un cambio y ya no se va a dar, ¿no?, en la Universidad Autónoma de Yucatán. Pero hay varias instituciones que se han mostrado muy interesadas, afortunadamente, para retomarla, y necesitamos investigadores subacuáticos. Eso es muy importante. Creo que eso es parte importante también de tu pregunta. ¿Por qué se le da tanta importancia a otras cosas? Pues porque no hay investigadores preparados, ¿no? Necesitamos verdaderamente un ejército de arqueólogos subacuáticos para retomar todas estas cosas, y sobre todo que haya apoyo para esos arqueólogos subacuáticos en proyectos para poder desarrollarse. Guillermo, pues muchísimas gracias, realmente tuvimos un gran honor de que nos otorgaras esta entrevista, se nos termina el tiempo y pues nos tenemos que despedir, pero invitando a la gente a que sepa que en México tenemos estas bellezas y toda esta historia, y realmente no a la vuelta de la esquina, pero está en nuestro país y es nuestro. Claro, es parte de nuestra historia, y pues ahora sí que unas últimas palabras que nos quieras compartir para nuestros televidentes, radioescuchas de Vive Eco. Bueno, que el honor ha sido mío de estar con ustedes, de estar en Guadalajara, agradecer a National Geographic Learning, a Singers Learning, pues esta oportunidad de poder transmitirle a la gente nuestro trabajo. Y siempre es muy satisfactorio que después de una conferencia la gente pregunte, se interese, cambie la mentalidad. Verdaderamente creo que eso es lo que nos hace falta en el país, difundir más nuestra chamba. Muy bien, y bueno, pues ahora sí que a buscar, ¿no?, videos que haya, publicaciones, obviamente en la revista, siempre claro. De la vista nace el amor, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Padrísimos, videos increíbles. Muchas gracias, Guillermo. Gracias a ustedes, muy amables. Ale, gracias. Gracias, Bego. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bye. Gracias a Johanna Montaño, que nos asistió aquí en la producción en Vive Eco. Gracias. Vive Eco.